Buenos días, bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Estamos a día viernes, fin de semana. Empecemos con la palabra de Dios, a ver qué Dios nos enseña. Dice fin de semana y el Espíritu lo sabe. Vamos a ver qué Dios nos enseña. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto y una luz y disipa en mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y hago en término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su intercesión por cada like, suscrito a lo que hemos visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, más no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente la buena nueva del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en ti para siempre en tu Inmaculado Corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra tú del cielo y todas aquellas personas que nos has encomendado, mi esposa, hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares. Cuídanos, protégenos, bendícenos, como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de viernes 17, habla Señor que tu siervo escucha. Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 5. Hermanos, temamos no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de nosotros crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso para que nadie caiga, imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios, te alabamos, alabamos, Señor. Salmo 77, responsorial. No olvides las acciones de Dios. No olvides las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olvides las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvides las acciones de Dios. Para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvides las acciones de Dios. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenía, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban ahí sentados pensaban para sus adentros, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué piensan esto? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma la camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó
Cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Salmo responsorial, era nunca te olvides cómo Nunca olvidemos las acciones de Dios. las acciones de Dios. Es el Salmo 7:7, ¿no? 7:7. ¿Qué es lo que aprendemos? Pues que nunca debemos olvidar todo lo que Dios hace por nosotros, todo el sacrificio que hizo, y pues tenemos que seguir los mandamientos y poner toda la confianza en Dios ¿Y para qué hay que recordar todo eso? para llegar a la vida eterna. Uno de los grandes errores, este Salmo 7:7 para nosotros, 78 para el protestante, este Salmo, igual que el de ayer, muestra toda la historia del pueblo judío, todo lo que han pasado desde el tiempo de Abraham, desde el Éxodo, a través del desierto, y cómo Dios milagro tras milagro, increíble, abrir el mar, las plagas, sacar agua de una piedra, dejar a la gente quejándose porque tenía hambre y Dios manda aves para que coman, el maná, el pan caído del cielo, decían que podías comer el maná y todo lo que te antojaba. Por ejemplo, si decías quiero un chile relleno, el maná te sabía chile relleno. Era increíble lo que Dios, bueno, yo lo pongo en mexicano, ¿no? Pero los judíos, el antojo del judío, dice la palabra de Dios, lo que quisieras, el sabor que quisieras, era el sabor que tomaba ese maná. Hasta ahí Dios nos ama y nos quiere tanto que nos da todo lo que queremos y nos ayuda y tiene un propósito, llevarnos a la tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida hemos fallado, nuestros padres fallaron, nosotros fallamos, porque lo que nos pide Dios es que contemos las acciones de Dios, todo lo que Dios ha hecho. Pero ¿cómo vamos a contar algo que ni siquiera sabemos nosotros? Y todo desgraciadamente, esta ignorancia de nuestros abuelos y padres, pues nos lleva al versículo 3, al último creo es, nos convertimos en ¿qué? Háblanos, Señor, que tu siervo escuche. Para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. Yo nací pensando que la vida era fiesta, pachanga, sexo desenfrenado, mujeres por todos lados, alcoholizarse los fines de semana. Esa era la vida de mi padre y así pensé yo que así era la vida. Por eso dice Dios, no cometan los mismos errores que los padres. Una persona que no recuerda las acciones de Dios, que no conoce a Dios, no puede caminar con Dios. Le costará mucho trabajo caminar con Dios y eso causa enfermedad. Por eso el Evangelio nos muestra lo siguiente: haga, Señor, que tu siervo escuche. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Venía Jesús del otro lado del mar, había puros endemoniados. Y Jesús se subió a su barca, la barca representa a la iglesia, y se dirigió a su casa, la casa de Pedro. Esa es la casa de Jesús. Y de la casa de Pedro, ahí predicaba. Un día te voy, si Dios nos concede, ir a Roma, vamos a ir a la casa de San Pedro. Y así como está Jesús arriba de una azotea, predicando en un tapanco, lo que sea, cuando llegas a la casa de San Pedro, ven arriba, hay un ventanal. En la punta ya de la basílica, y desde ese ventanal empieza a hablar el Papa, desde ahí. Y abajo lo que tú acabas de leer, había multitudes, siempre hay multitudes, de todas las nacionalidades. Ahí hay chinos, japoneses, ingleses, mexicanos, de todo hay ahí. ¿Por qué? Porque representa al reino de Dios, lo que va a ser en el cielo. Cuando tú vas a Roma, en todas las calles,
en todas las calles, la iglesia de San Juan, la iglesia de Santa Elizabeth, puras iglesias, miles de iglesias, exageradamente miles. ¿Por qué? Porque representa el reino de los cielos, todos los santos en el cielo. Es increíble cómo te transformas en Roma. Yo me quedaba sorprendido ayer de lo que el rabino por medio de Elías oyó. Vete a Roma. ¿Cómo sabía Elías y cómo sabía el rabino que Jesús iba a estar en Roma? Si ellos no creen en Jesús, pero bueno, coincidencia o diosidencia. El detalle es que si caminamos fuera de la voluntad de Dios y dejamos que nuestros hijos caminen fuera de la voluntad de Dios, pues le va a pasar a lo que este hombre, mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Imagínate todo el esfuerzo que tiene que hacer un discípulo de Dios para llevar a una persona que no conoce a Dios, prácticamente cargada. Y no solamente cargada, tenerla que el esfuerzo de encenderla para ponerlo frente a Dios. ¿Por qué? Porque somos bien testarudos. Cuando no conocemos a Dios nos cuesta mucho trabajo renunciar a las cosas de este mundo y estamos paralizados, no caminamos para la presencia de Dios, caminamos para la presencia del enemigo, y eso tarde o temprano trae consecuencias. Pecado tras pecado nos puede llevar a la muerte espiritualmente hablando. Por eso Jesús no se preocupa por su parálisis del cuerpo, sino se preocupa por la parálisis del alma. Mira lo que le dijo: hola Señor, que tu siervo escucha. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo un Dios? Y dicen bien, pero así como ellos murmuraban en aquel tiempo, en este tiempo muchos murmuran. Cuando le decimos vete a confesar los pecados, yo no me confieso con un sacerdote. El único que perdona es Dios, claro. Por eso en San Juan 20:23, Jesús, apareciéndose, les mostró las manos diciéndole: la paz del Señor esté con ustedes. Y después de mostrarle las manos les dijo: así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué lo envió el Padre? A darnos paz. ¿Y dónde está la paz? ¿En la salud física? No, en la salud espiritual, en el alma. Sopló y le dijo: vayan, reciban mi Espíritu Santo, reciban mi Espíritu, y al que le perdonen los pecados le será perdonado, y al que no, se le quedará sin perdonar. La llave de David que abre en el cielo, la confesión, el perdón de los pecados. Pero esto no funciona si no hay fe. Cuando Jesús vio a aquella gente, dijo: qué grande es tu fe. Y qué grande la fe de los discípulos que lo llevaron. Pero le dio una advertencia: toma tu camilla y lleva. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que somos pecadores y tarde o temprano vamos a cometer el mismo pecado, y a lo mejor vamos a volver a necesitar esa camilla, regresar de nuevo con Dios. Por eso no hay que confiarse. Por eso en la carta de los Hebreos, Pablo nos hace una advertencia: habla Señor, que tu siervo escucha. Hermanos, temamos no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de nosotros cree haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Palabra de Dios. No hay que confiarnos. Esto es una carrera, y la carrera no se acaba hasta que encontremos la meta. Si volteas atrás te puedes caer y tropezar, y de nada sirvió todo lo que se te enseñó. ¿Cuántos protestantes aprendieron de la doctrina católica y se salieron de la iglesia? ¿De qué les sirvió? Aprender
de la Eucaristía, de los sacramentos, de la misa, si terminaron saliéndose. La carrera de ellos se fue frustrando, se pueden quedar afuera. Si el día de mañana no hay gente como estos 4 discípulos que los cargaron y los lleven a la presencia de Dios. Necesitamos cargar a todo aquel que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que el día de mañana, junto con todo lo del reino del cielo, se gocen en la presencia de Cristo nuestro Señor. Que nunca se nos olvide contarle todas las hazañas que Jesús ha hecho en nuestra vida. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestros hijos crezcan y sean hijos de Dios y no hijos del maligno. Que crezcan adorando a nuestro Señor, y para que el día de mañana no tengamos que llevarlos en camilla, sino al contrario, que sean ellos quien lleven a los enfermos a la presencia de Cristo nuestro Señor. Que así sea. Que Dios Padre Todopoderoso te bendiga. Que Dios bendito te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios te conceda el favor. Que Dios te muestre su rostro y que el día de mañana Dios Todopoderoso te conceda la paz a ti, a tus hijos y a tus seres queridos, a tu esposo y a tu matrimonio. Que así sea. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.